Ahora sí, ahora se escucha, perfecto. Nada, que decía que muchísimas gracias a ECO por la invitación para estar aquí hoy en esta magnífica reunión y además que se agradece mucho que sea presencial, porque después de tanto tiempo estar frente a la cámara sin movernos y vernos en cara a cara, la verdad que estamos muy contentos, además de la magnífica charla. Bueno, esta es la segunda mesa redonda, después de la anterior, y creo que si en algo estarán de acuerdo conmigo, tanto como la primera sesión como la segunda, es que el cáncer del pulmón está cambiando y ha cambiado para siempre y gracias a eso podemos hablar en esta mesa redonda, que es hablar de largo superviviente, tanto a la inmunoterapia como a las terapias dirigidas. Para ello contamos con dos excelentes ponentes, el primero de ellos lo tenemos presencial, la segunda la tenemos virtual. El primero es el doctor Antonio Calle, del Hospital Gregorio Marañón, quien nos hablará no de factores predictivos de entrada, sino cómo podemos identificar a estos largos supervivientes desde el inicio. ¿Qué factores clínicos, moleculares, ya nos hablará de ello, se pueden presentar? Y la segunda, la doctora Dolores Isla, que estará virtual y ya lo presentaremos en la segunda charla. Adelante, Tony. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias a la Fundación ECO. Muchas gracias a Carlos Camps, porque esto es una gran oportunidad. Pero no voy a dar las gracias por el título de la presentación, porque es muy complicada. La identificación temprana de largos supervivientes, revisión y evidencia. Y yo qué sé, ¿no? Y yo qué sé, ya nos gustaría saberlo, ¿no? Bueno, es tarde, vamos a intentar hacer esto ligero, vamos a intentar que sea ameno, sobre todo dar pinceladas que puedan ser sugerentes y que nos inviten a la reflexión. No hay una respuesta clara, yo reconozco que después de revisar toda la literatura, todo lo que hay, pues es muy difícil, probablemente no lleguemos nunca a tener ese factor claro que nos permita distinguir a estos pacientes. Estos son mis potenciales conflictos de interés y este es el resumen, ¿no? Cuando tenemos un paciente largo superviviente, de estos que llevan 5 años sin enfermedad, incluso terminas los 2 años de inmunoterapia, le haces un PET-TAC, está limpio y los 2 años siguientes se pasa sin enfermedad, pues dice, fenomenal, pero esto me lo esperaba yo cuando se lo puse, pues a lo mejor no. No, de hecho, el que más quieres que lo sea no va a ser largo superviviente y el que menos esperas que lo sea, resulta que es el que llega ahí a los 5 años y con metástasis cerebrales y en una tercera línea, refractario a la quimio y el PDL1 negativo y la LDH alta. Dices, le pongo la inmuno porque hay que poner la inmuno, con mucha fe, y ese es el superviviente, ¿no? ¿Cuáles son los sospechosos habituales? Bueno, pues habitualmente creo que a nadie le sorprende que en esta lista de identificación pues tengamos a un paciente con una alta carga mutacional, con una alta expresión de PDL1, que tenga ahí su microbioma favorable, que le favorezca una respuesta inmune mucho más rica, una inestabilidad de microsatélites, ¿y este qué hace aquí? Porque es un largo superviviente, pero todos ellos fuman, ¿no? O sea, casi todos de estos pacientes largos supervivientes normalmente son fumadores, que es un poco la línea editorial de lo que vamos a encontrar. Esta es la agenda de la presentación, vamos a hablar un poco de... Yo sé que a lo mejor me sobrepongo un poco con la anterior charla y hay otras que se han comentado ya y no quiero pasar muy profundamente, pero hay que hablar de biomarcadores porque al final son cosas que tenemos antes de ver al paciente ahí en la mesa, en el ordenador y que nos pueden servir, ¿no? Voy a hablar de la inflamación sistémica, que creo que es una gran olvidada en toda esta evaluación de respuestas. ¿Qué características clínicas, ¿no? ¿Hay algún dato clínico que me permita decir a priori este es el que vamos a curar, ¿no? El inmunocurado de estos pacientes que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el control temprano de la enfermedad de la respuesta, su implicación en los largos supervivientes, los efectos inmunomediados y unas conclusiones finales? La verdad es que la evidencia es difícil de sacar. Al final yo creo que tenemos que ir a modelos multivariados donde no un único factor, sino varios factores pues nos puedan dar, como en el cáncer, el inmunograma del cáncer, ¿no? Pues un perfil pues más favorable, menos favorable, donde se ven aquí pues que están factores solubles como la interleuquina 6, la proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación sistémica, la expresión de PDL1, la infiltración tumoral por células inmunes, como ha presentado el doctor Herbst previamente, la firma de interferón gamma, la carga mutacional, el número de linfocitos comparado con el ratio de neutrófilos, es decir, todos estos factores que
per se son débiles, juntos nos pueden dar un normograma un poquito más ajustado, sin ser necesariamente predictivo, como ha comentado antes el doctor Camps, de bueno, pasamos a las mutaciones driver, se tiene o no se tiene y esto responde o no responde. Aquí es una escala de grises, podemos estar más en el blanco, podemos estar más en el negro, pero va a ser difícil que ninguno de estos factores nos guíe, ¿no? Sí que quería destacar el tema de la inflamación sistémica. Creo que el microambiente local y sistémico inmune es muy importante. Los pacientes inflamados tienen peores respuestas a la inmunoterapia, tienen peor pronóstico en general y peores respuestas a la inmunoterapia porque hay una serie de pléyade de citoquinas que bloquean la respuesta inmune. Esto es un pool análisis de los ensayos clínicos, por ejemplo, de nivolumab o nivolumab y ipilimumab en melanoma, en cáncer renal, en cáncer pulmón, el osteocheckmate 17057, una alta interleuquina 8, que es un factor proinflamatorio, está relacionado con una peor supervivencia y respuesta a la inmunoterapia, mientras que los pacientes que están menos inflamados tienen mejor supervivencia. Esto se ha replicado con interleuquina 6, con la LDH, es decir, la inflamación sistémica importa. El paciente que viene inflamado va a tener una peor respuesta a la inmunoterapia. Esto no tan sofisticado, aunque ya tenemos la interleuquina 6 en los laboratorios, gracias al COVID, pues ya podemos pedir la interleuquina 6, decimos que es por COVID, pero podemos ver que si la interleuquina 6 también es por el tumor, ¿no? Pero de una manera un poco más burda, pero igual de eficaz, pues el IPI score, que al final es el ratio de neutrófilos linfocitos, que es un marcador de inflamación sistémica, que se utiliza en la UBI, que se utiliza en el COVID, que podemos predecir la respuesta, un factor predictivo negativo por una inflamación sistémica exagerada, junto con la LDH, que además de marcador de carga tumoral, pues puede darte también un marcador de inflamación sistémica proveniente de la activación a nivel hepatocitario y macrofágico, y ves claramente que los pacientes inflamados tienen menos respuestas y los pacientes menos inflamados, es decir, LDH normal, leucos normales, linfos normales, son los que mejor respuesta tienen. Por tanto, algo muy sencillo, muy del día a día, que lo tenemos en la primera consulta con el paciente, y si tú ves ahí 25.000 neutrófilos, 700 linfocitos, LDH 800, PCR de 32, pues tiene menos posibilidades de responder a la inmunoterapia. No es un predictor perfecto, pero ya nos orienta que ese paciente probablemente no haga bien con la inmunoterapia. Todavía queda por aclarar el papel del microbioma, probablemente es un factor importante y de hecho tener un buen microbioma con unas bacterias favorables pues incrementa la supervivencia en 4 meses comparado con los que no tienen esa flora intestinal cuando se tratan con inmunoterapia, pacientes con cáncer de pulmón. Podemos incluso modificarlos o modificar esa microbiota y revertir la resistencia a la inmunoterapia, incluso de entrada cambiarlo y podemos predecir mejores respuestas cambiando la microbiota. Por tanto, algo que tampoco utilizamos fuera de ensayo clínico y nosotros no hacemos, por supuesto, pero que grupos que tienen más experiencia pues están mostrando que esto puede tener un papel fundamental y sobre todo en los largos respondedores. No me quería meter mucho en el PDL1 y en el TMB. El TMB, bueno, pues ha perdido un poquito de fuerza, probablemente con la quimioterapia en combinación con inmunoterapia pierde ese factor predictivo, pero con la inmunoterapia algo nos cuenta. Pero esta diapositiva lo traigo aquí para no considerar los factores aislados, hay que combinarlos, ¿no? Hombre, está claro que por el TMB no me voy a guiar mi toma de decisiones. Ahora, si yo tengo un paciente con una alta carga mutacional y una alta expresión de PDL1 y es fumador, fijaos qué diferencias en supervivencias. Pues hay que contextualizar los resultados. A lo mejor el paciente con bajo PDL1, con TMB baja, incluso es el que no se va a beneficiar de la inmunoterapia. Lo que pasa es que esto, pues prospectivamente no se ha analizado como tal, pero los datos están ahí. Entonces, ¿quién es más probable que esté un largo superviviente? Pues un paciente fumador, un paciente con TMB alta, un paciente con alta expresión de TMB1. Con una firma de mutacional de tabaco, pues probablemente estos son los pacientes que mejor se responden a la inmunoterapia. Entonces, a priori, esta combinación de factores me puede ser útil para identificarlo. También se ha comentado previamente por Roy Herbst el papel del HLA y el complejo mayor de histocompatibilidad como mecanismo no solamente de resistencia adquirida a la inmunoterapia, de resistencia primaria. Los polimorfismos del HLA van a modificar cómo se presentan esos neoepítopos y la respuesta inmune que se da. Si ese tumor directamente no tiene expresión de HLA,
pues es que no hay respuesta inmune adaptativa, es completamente invisible a la respuesta inmune. Por tanto, necesitas tener un HLA que presente bien el epítopo y ya tenemos datos, por ejemplo, del estudio de HLA-A2 positivo con la vacuna combinada, MAGIA4, CEA, etcétera, que puede ser una forma de TEDOPI de revertir la resistencia a los pacientes que han progresado previamente a la inmunoterapia, ¿no? Entonces, cosas que se pueden hacer y ese repertorio de células T es muy importante. Al final, a lo que se tendría que ir es al modelo multivariado, donde tengamos en cuenta la carga mutacional, las mutaciones en tirosinas quinasas activadoras, inhibidoras, la firma mutacional por transversiones del tabaco, el tipo de HLA. La combinación de estos factores, al final lo que te predice es mejor la supervivencia y te detecta los largos supervivientes que cualquiera de estos factores utilizados aisladamente. Lo que pasa que es más complejo, el mundo multivariado y bayesiano siempre es mucho más complejo de introducir en la práctica clínica, pero los datos están ahí. Los datos están ahí, es decir, potencialmente podríamos hacer normogramas que nos predigan esto. También se ha comentado en las presentaciones previas el aclarado del DNA circulante tumoral. Ese paciente que persiste el tumor, pero que el DNA se ha limpiado, pues ese paciente va a ser un largo superviviente. Ese paciente que, bueno, la respuesta radiológica es buena, pero el DNA persiste durante el tiempo. Bueno, pues el sistema inmune y el tumor han llegado a tablas, están ahí en un equilibrio que en cualquier momento pues uno de los dos puede terminar ganando, el tumor o la inmunoterapia, pero los largos supervivientes son los que aclaran el DNA circulante tumoral y esto, bueno, pues está validando más prospectivamente, es una herramienta que estará cada vez más accesible, lo veremos también evaluado en la etapa adyuvante y yo creo que es una herramienta útil para detectar los largos supervivientes, quitar el DNA circulante tumoral de una persona que tenía alta carga de DNA tumoral. Bueno, esto es la parte de biomarcadores, la parte clínica. Es decir, viendo al paciente, sabiendo datos demográficos. Ha presentado Roy Herbst los datos del 0-10 a la supervivencia a 5 años de pembrolizumab en PD-L1 positivo. No había diferencias entre los que llegaban a 5 años de los que no. Es decir, son prácticamente los mismos pacientes randomizados que los mismos pacientes que alcanzaron los 2 años de tratamiento con pembro que los 5 años de supervivencia global. Este es el pool análisis con los datos de nivolumab a 5 años, del 0,17 al 0,57, las diferencias entre los que estaban vivos más de 5 años versus los que no, y realmente pacientes con metástasis cerebrales, bajo performance status, histología, los estadios, el estatus fumador, te puedes encontrar cualquiera de estos pacientes superviviente a los 5 años. Es verdad que si había alguna diferencia era que es más probable, el incremento de la probabilidad era con pacientes con buen performance status y con expresión PD-L1 positiva, lo que tiene sentido, pero ninguno de estos factores per se te dice si va a estar vivo a los 5 años o no. Por tanto, te puedes esperar un largo superviviente con cualquier característica clínica y esto no nos va a permitir, por la pinta que tiene el paciente o por datos demográficos o clínicos, decir quién va a estar vivo a los 5 años. El impacto del control temprano de la enfermedad. Bueno, esto ya estamos entrando ya en el terreno de los sesgos, ¿no? Porque claro, los que responden y luego la supervivencia son análisis más condicionados, pero son cosas que parecen de perogrullo, pero las tenemos en la práctica clínica habitual. Los pacientes largos supervivientes con la inmunoterapia son los que tienen buenas respuestas y sobre todo respuestas precoces. Los pacientes que tienen una respuesta completa, una respuesta mayor, pues tienen muchísima más probabilidad de llegar vivo a los 5 años que los pacientes que no alcanzan una respuesta o que tienen una enfermedad estable. De hecho, veis cómo los pacientes que solo alcanzan enfermedad estable durante los 6 meses o peor aún, si no tienen respuesta y progresan, no son largos supervivientes. Es decir, paciente que en las primeras 2 reevaluaciones hace una respuesta tumoral brillante, bueno, se pueden torcer las cosas. No es un indicador precoz, no tan precoz, porque tienes que esperar 1, 2, 3 tags para verlo, pero ya sabes
que el largo superviviente es el que te hace la respuesta completa o te hace una respuesta parcial brillante. Por tanto, estos datos, que es lo que vemos en la clínica, los pacientes largos respondedores son los que están en respuesta, parece perogrullo. Y se replica en otros estudios. Estos son los datos del 0-10. Los pacientes que alcanzan los 2 años de tratamiento y que luego están vivos, pues son fundamentalmente pacientes que han tenido respuesta radiológica, o bien completa o bien parcial mayor. 95% de los pacientes largos supervivientes, es decir, el tipo de respuesta nos va a importar. Y probablemente el DNA circulante tumoral nos lo pueda hablar mucho antes o complementar a toda esta información, sobre todo en casos de dudas, de pseudoprogresión, etcétera. Perdonad. Esto también lo vemos con las combinaciones del 227, de las combinaciones de nivo-IPI, de nivo-quimio. Estos en pacientes PDL1 negativos, un pool análisis. Fijaos que un paciente que recibe nivo-IPI en primera línea, si obtiene una respuesta completa o parcial mayor, a los 4 años el 100% están vivos. Es decir, un paciente que te hace una respuesta completa con nivo-IPI está curado, probablemente está curado, ¿vale? Los pacientes que no alcanzan esas respuestas, pues tienen peor sobrevida, sobre todo son menos probabilidades largos supervivientes. Los que hacen enfermedad estable o te progresan no son los largos supervivientes. Es decir, es muy importante que ese paciente adquiera en las primeras reevaluaciones una respuesta completa. Lo mismo con quimio-nivo y, bueno, no se ve hay algo de factor pronóstico aquí, porque aunque hay menos pacientes con respuestas completas de quimioterapia, lógicamente tienen algo mejor de supervivencia, pero hay muchísimo menos largos supervivientes. Está aquí la calidad de la supervivencia en las respuestas es mucho más clara que en cualquiera de los dos casos. Por tanto, la respuesta completa, la respuesta parcial mayor es muy importante. Si eso era verdad en los PDL1 negativos, también es verdad en los PDL1 positivos. Fijaos que los pacientes que alcanzan unas respuestas completas o respuestas parciales mayores en los primeros meses de tratamiento son los pacientes que más probabilidad tienen una supervivencia a largo plazo. Por tanto, no nos gustan estas cosas porque nos parecen muy de perogrullo, pero es que es la realidad. El paciente que al mes te viene y que tiene la metástasis aquí, que tiene un conglomerado hepático, y dices, ahí va, si ha desaparecido, pues ese es el largo superviviente. No es sofisticado, no es un número de mutaciones megabase, no son cosas sexys y chulas, pero es la realidad. Ese paciente tiene muchas papeletas de ser un largo superviviente. Otra cosa que cada vez tiene más importancia es el tema de los efectos inmunomediados y hay que medirlos. Esto ya se conocía de la época del melanoma y del renal con el uso de los interferones, la interleuquina 2, el vitíligo, el hipotiroidismo. Los efectos inmunomediados estaban relacionados con los pacientes largos supervivientes. Pues en cáncer de pulmón pasa exactamente lo mismo. Tanto en carcinoma microcítico como no microcítico de pulmón, en diferentes estudios, casi todos ellos retrospectivos, se ve que los pacientes que desarrollan eventos inmunomediados tienen mejor supervivencia que los pacientes que no tienen efectos inmunomediados. Esto también es algo que lo vemos en la clínica. Ese paciente que viene que le pica la piel, que tiene un poco de hiper y luego hipotiroidismo que no va a ningún lado, elevación de transaminasas, en el fondo estás contento que haga con esas cosas porque sabes que eso es un biomarcador de respuesta, ¿no? Ahí hay un repertorio de células inmunes que están haciendo cositas en su organismo y entre esas cosas también puede ser el control tumoral, ¿no? Es verdad que cuando se analizan un poquito más los datos, empezamos a ver cosas curiosas. Por ejemplo, los pacientes que tienen eventos múltiples, ese que tiene un poquito de RAS, un poquito de diarrea, un poquito de hipertiroidismo, ese paciente va mejor que el que tiene solamente un evento inmunomediado, de un tipo de evento multimediado, o el que no tiene. Es decir, tener un repertorio de toxicidades inmunes es importante, probablemente porque está hablando de una respuesta más policlonal, una riqueza del repertorio inmune más rica. Es generador de hipótesis, son datos retrospectivos, pero tienen su racional. Datos prospectivos son los datos, por ejemplo, del pool análisis de los IMpower 130, 132 y 150 de quimioinmunoterapia. Los pacientes que tienen eventos inmunomediados tienen clarísimamente una mejor supervivencia y son los pacientes largos supervivientes. Algo parecido también se ve en la rama control, es decir, el tener evento inmunomediado también predice mejor respuesta a la respuesta con la quimioterapia. Esto es un factor predictivo de buen pronóstico, tener alguna toxicidad inmunomediada, pero es más frecuente que lo desencadene un tratamiento con base inmunológica, pero también se pueden dar eventos inmunomediados con la quimioterapia. Por tanto, independientemente de la causa, el tener un evento inmunomediado es bueno. Aquí en este estudio aparece otra cosa que es importante. No todas las toxicidades inmunomediadas son iguales. Las buenas son las leves, los grados 1 o 2.
Esas son las buenas. Las malas son los grados 3-4. Cuando tienes un paciente que te hace una hepatitis grave, una neumonitis grave, estos pacientes no te alegres de que haga la toxicidad, porque estos van a ir mal. Por la razón que sea, porque van a estar con corticoides, inmunosupresores, no reciben tanto tratamiento, pero el tipo de evento secundario también es importante. Y este es un modelo de riesgos competitivos donde se ve que los pacientes que desarrollan, esta es la experiencia del Johns Hopkins, que tienen pacientes que desarrollan neumonitis, el desarrollo de neumonitis, independientemente de otras toxicidades, etcétera, es un factor predictivo negativo de supervivencia. No es bueno tener una neumonitis. Por tanto, es bueno tener algo de evento inmunomediado, normalmente que sea leve y que no sea en órganos como el pulmón, porque pueden tener un impacto en supervivencia. Es decir, en la clínica esto lo vamos a ver, lo estamos viendo. Entonces, el paciente este que se rasca, diarrea y tal, te alegras. En conclusión, creo que las características clínicas basales no permiten predecir qué pacientes serán largos supervivientes. Estamos de momento ciegos a ver lo que va a pasar en 5 años con estos pacientes. Está claro que los pacientes que te alcanzan una respuesta completa o una respuesta parcial mayor y que desarrollan eventos inmunomediados, especialmente múltiples y leves, son los más candidatos a convertirse en largos supervivientes. Habría que integrar biomarcadores de inflamación sistémica y dentro de la inflamación sistémica, si queréis luego hablamos de la discusión, está el tema de la obesidad y la caquexia, que son factores también importantes en el tema de la respuesta inmune. Los patrones extremos de sobrepeso y caquexia no son buenos predictores de inmunoterapia, pero la obesidad leve un poquito sí. Aunque esto también se tiene que validar, y luego pues yo creo que hay que integrar modelos multivariantes que nos den pues una probabilidad de riesgo más que un predictor de sí o no. Es decir, esa escala de grises pues que nos lo sitúe más en el gris oscuro o en el tirando a blanco, ¿no? Y nada más, hasta aquí que acaba mi presentación y de nuevo abierto a la discusión en el turno de debate. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tony, por esta charla, que la verdad que fue un tema complicado, teniendo en cuenta la que viene ahora, ¿no? Porque ahora creo que debe estar conectada online la doctora Dolores Isla. Ahí la vemos. Hola, siempre. ¿Qué tal? Hola, Lola. Encantado de verte, aunque sea virtual, como siempre. Y nos va a hablar de los biomarcadores que nos permiten identificar esos largos supervivientes de cáncer de pulmón. Adelante, Lola. Hola, pues sí, buenas tardes a todos y la verdad es que agradecer a los organizadores la oportunidad de estar hoy aquí. Me hubiera encantado hacerlo de forma presencial, de hecho yo ya tenía mis aves enviados, pero bueno, un tema personal de fuerza mayor me ha impedido estar. Hubiera sido mi primera reunión presencial y me hacía mucha ilusión. Pero bueno, estas son cosas que pasan y bueno, inevitablemente. Bueno, tengo que hablar de un tema que se parece un montón al de Antonio Calles. Yo cuando vi las 2 presentaciones seguidas dije, nos pisaremos, pero bueno, yo creo que del todo no nos vamos a pisar porque él se ha centrado básicamente en inmunoterapia y yo no solo en inmunoterapia, sino en más cosas, ¿no? Bueno, tenía 10 minutos, este era uno de mis retos, contar todo esto en 10 minutos, contestar a esta pregunta clave que sería ¿quiénes son los largos supervivientes en cáncer de pulmón? Y la mortalidad de cáncer de pulmón la verdad es que sigue siendo pues, muy alta, 82,6% en el mundo, pero con grandes diferencias, son datos muy recientes, entre Norteamérica, 65% versus norte de África, 96%. La verdad es que hasta yo diría triste. Y bueno, grandes cambios, ¿no?, en el manejo del cáncer de pulmón en las últimas 2 décadas, afortunadamente, sobre todo por un mejor conocimiento de la biología de esta enfermedad, con incorporación de nuevas terapias que han cambiado radicalmente el pronóstico y sobre todo son un ritmo rápido de desarrollo de fármacos, terapias dirigidas, inmunoterapia. Como ejemplo, el año pasado pues, se aprobaron 5 nuevas terapias dirigidas. Los modelos de NGS nos han enseñado la presencia de conmutaciones, esta tarde se ha hablado de esto también, y esto nos va a llevar a personalizar más todavía nuestros tratamientos antitumorales.
Un ejemplo sería los pacientes con reordenamientos de ALK, según cuáles sean las variantes de fusión. Si tienen una mutación TP53, pues los distintos TKI de ALK van a tener una eficacia diferente, esto ya lo sabemos. Tenemos unas escalas ESMO de accionabilidad clínica para terapias moleculares y tenemos unos biomarcadores de obligada realización, de obligado testing, que nos lo dice ESMO, como son la mutación EGFR, translocaciones ALK-ROS1, mutación BRAF, también fusión en TRAC y expresión PDL1. NCCN ya incorpora KRAS, MET y RET. Y si dividimos la presentación en terapias dirigidas a inmunoterapia, empezaría por terapias dirigidas, con una evolución en las últimas 2 décadas pues muy importante en cuanto a la identificación de estas mutaciones driver. Estas mutaciones driver condicionan en nuestros pacientes tratados con determinadas terapias dirigidas, pues resultados de eficacia muy alta que condicionan pues, lo que serían nuestros largos supervivientes de cáncer de pulmón, por ejemplo. En particular, por ejemplo, para GFR y en el estudio FLAURA vemos como a 3 años tenemos una supervivencia global del 54%. Y en el Forest Plot, ¿quiénes serían estos pacientes? Bueno, pues hay algunos subgrupos que vemos cómo van mejor, por ejemplo, exon 19. Un ejemplo de avance sería tratar los pacientes con mutaciones en exon 20 de GFR, los cuales iban muy mal con los clásicos TKI, pero con los nuevos TKI inhibidores de GFR, mobocertinib o amivantamab, pues las cosas han cambiado. Y en la adyuvancia, osimertinib ha demostrado en el estudio de AURA beneficio en supervivencia libre de enfermedad muy claro, con subgrupos también que vemos cómo van mejor, incluso alguna pequeña ya diferencia en supervivencia global a pesar de muy corto seguimiento, de muy poca madurez. Para LK tenemos 4 fármacos a día de hoy con datos muy relevantes en primera línea, lorlatinib, alectinib, brigatinib, ensartinib, pero la larga supervivencia la conocemos, el largo seguimiento lo tenemos con alectinib en el estudio ALEX y a 5 años, parece mentira, 62% de pacientes vivos. Aquí no tenemos subgrupos claros. Y estos fármacos están llevando a la adyuvancia, neoadyuvancia, terapias dirigidas con diana molecular, de manera que buscamos ya curaciones en estos estadios con estos tratamientos administrados precozmente en pacientes quirúrgicos. Inmunoterapia. Aquí en inmunoterapia nos vamos a pisar más con Antonio Calles. Biomarcadores para inmunoterapia hay muchos definidos, pero yo me voy a centrar solo en los que han dado algún resultado. PDL1-TMB. PDL1 es un biomarcador, el primero que encontramos, predictivo, imperfecto, aunque útil. Por ejemplo, nos identifica un cutoff 50% que en primera línea para pembrolizumab, cemiplimab o atezolizumab, pues determina resultados muy importantes o muy relevantes en eficacia y en supervivencia global. Por ejemplo, pembrolizumab tiene un seguimiento largo a 5 años ya de un 32% de pacientes vivos, con una meseta que, bueno, probablemente estos pacientes ya están curados. Es un biomarcador continuo y no es lo mismo tener 90-100% de PDL1 que tener 50-89% en este estudio de Aguilar. Lo podemos ver en las curvas. Para quimioinmunoterapia, PDL1, bueno, pues digamos que funciona, los fármacos funcionan independientemente de PDL1, pero van mejor cuanto más alto es este PDL1. Y, sin embargo, para inmunoquimioterapia en los estudios CheckMate 9LA y Poseidón, el tratamiento funciona independientemente de PDL1 con pocas diferencias según esta expresión. Para la adyuvancia de inmunoterapia con atezolizumab y los datos recientes de IMpower 010, aquí los resultados son positivos solo si PDL1 positivo y especialmente en expresión alta. Y en la neoadyuvancia con inmunoquimioterapia, nivolumab quimioterapia, los resultados son positivos independientemente PDL1, pero mejor si son positivos.
TMB, bueno, TMB se relaciona en los tumores en donde la inmunoterapia ha demostrado eficacia. Sin embargo, pues cuando se valora TMB en estudios randomizados de inmunoterapia o inmunoterapia, si es más alto TMB, los resultados son mejores. Esto no se cumple en los estudios de inmunoquimioterapia. De forma prospectiva, se ha querido validar clínicamente TMB en sangre periférica. Primero se hace el estudio BIFIRST con atezolizumab monoterapia en primera línea y se identifica un cutoff 16, que en el estudio BIFAST, en la cohorte C, atezolizumab contra quimioterapia, en pacientes con este TMB por encima de 16, pues no se observa diferencias, no se puede validar esta hipótesis. Y combinar PDL1 y TMB, pues hay algún dato de que es mejor que los dos sean altos para conseguir mejores resultados. CARRAS en inmunoterapia también condiciona mejores datos para inmuno y para inmunoquimioterapia, aunque también los pacientes con CARRAS wild type pueden funcionar con inmunoterapia. Y estos son dos estudios, dos publicaciones del grupo de Enriqueta Feliz de Vallebrón, en donde también están trabajando dos residentes de mi hospital, que quiero nombrarlas. El primer autor, Ana Callejo, y también Patricia Iranzo. El primero de los estudios hablaría de una cohorte de la vida real, 260 pacientes que recibían inmunoterapia en cáncer de pulmón no microcítico, y se analizaron características clínico-patológicas buscando pues cuáles eran esas características que condicionaban mejores resultados. Se identificó la toxicidad inmunorrelacionada, edad avanzada, mujer y expresión de PDL1, y como factores negativos las metástasis óseas, ECOG alto o LDH alta. Y también se vio cómo el LDH interrelacionaba con ser mujer y con toxicidad inmunorrelacionada. Y en el de la derecha, en el estudio de la derecha, pues analizaron 46 pacientes, se realizaron whole exome sequencing. Eran pacientes con largos supervivientes, identificados como aquellos que tenían una supervivencia libre de progresión a partir de 18 meses, y se identificaron como factores que condicionaban esta larga supervivencia: TMB, las alteraciones en el número de copias somáticas y PDL1. Y bueno, en las guías clínicas ya se incorporan biomarcadores que tenemos que realizar para ofrecer un tratamiento óptimo en estadios precoces, la mutación de GFR para utilizar osimertinib adyuvante, en estadio 3 irresecable PDL1 para administrar durvalumab, aunque aquí habría algo que discutir. Y en avanzado, pues la expresión de PDL1 condiciona nuestros algoritmos, así como la identificación de mutaciones driver, por supuesto. En microcítico de pulmón se han identificado subtipos moleculares, reguladores transcripcionales clave, que puede ser que funcionen mejor con determinadas terapias dirigidas. Esto hay que demostrarlo. Y en el estudio Empower 133, que ha dado la indicación para el uso de quimioterapia con atezolizumab en primera línea, pues el subgrupo inflamado en el brazo experimental con atezolizumab funciona mejor que el resto de subtipos, y esto no sucede en el brazo control. La ESMO nos recomienda que realicemos NGS en adenocarcinoma de pulmón avanzado para encontrar biomarcadores que nos sirvan para terapias dirigidas con resultados pues mucho más destacados, y allí tenemos nuestros largos supervivientes. Y la biopsia líquida, se ha hablado mucho de ella esta tarde con sus posibilidades múltiples. También los diseños de ensayos clínicos innovadores nos van a ayudar en esta medicina de precisión con mejores resultados de eficacia. Este sería un ejemplo de un estudio Master Protocol, de un estudio Umbrella. Y en la próxima edición, 9ª edición TNM de cáncer de pulmón, la ISLC va a incorporar las características moleculares por su importancia ya, por supuesto, en este tumor. Yo creo en la inteligencia artificial, en el machine learning, en su aportación tanto en el screening como en los tratamientos, en lo que sería la oncología de precisión. Y ya para acabar, mensajes, biomarcadores y largos supervivientes. Hay buena correlación entre estos aspectos. Necesitamos desarrollar nuevos fármacos dirigidos por biomarcadores.
para reducir el tiempo de aprobación de fármacos, para incrementar los resultados de eficacia, incrementar el porcentaje de largos supervivientes. También necesitamos nuevos diseños de ensayos clínicos que nos permitan también incorporar más deprisa los nuevos agentes, que haya una buena correlación coste-efectiva, y aquí la inteligencia artificial nos puede ayudar. Cuestiones abiertas, óptimos biomarcadores, superar resistencias, óptimas combinaciones, y en lo que se refiere a largos supervivientes, pero en particular a curaciones, las estamos ya teniendo en estadios avanzados. Yo creo que no hemos seguido hasta lejos, ¿no? De forma muy prolongada lo que sería en los ensayos clínicos el seguimiento para conocer de verdad cuáles son nuestras cifras de curaciones, de largos supervivientes y curaciones. Tal vez ahora con la inmunoterapia y con las terapias dirigidas lo estamos consiguiendo tener esta información de una forma más precisa, pero yo creo que está claro que estamos curando a muchos más pacientes que antes de la era de las terapias dirigidas y de la inmunoterapia en población seleccionada. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Adelante. Muchísimas gracias, Lola, por tu magnífica charla. La verdad que nos ha encantado. Y nos ha encantado también ver que no solo hay largos supervivientes con inmunoterapia, sino también con terapias dirigidas, ¿no? Que también, una realidad, siempre decíamos, responden mucho, pero dejarán de responder. No, también gracias a la cantidad de fármacos y a poder secuenciar tratamientos, vemos largos supervivientes, ¿no? Así que muchas gracias. Sé que tenemos poco tiempo, Carlos, pero primero, si alguien tiene alguna pregunta en el público, en los que están presentes. Si no, yo sí tengo una para los dos, porque es verdad que es un tema difícil de definir, aunque hay algunos factores tanto de biomarcadores moleculares como clínicos que nos van a ayudar a decidir qué paciente puede ser un largo superviviente. Mi pregunta es, ¿qué factor sería contrario a no usar inmunoterapia y a pensar que el paciente no va a responder? Porque, y a ver si me logro hacer entender, Tony decía, claro, un paciente PDL1 negativo y con baja carga mutacional, yo los he tenido con respuesta completa también, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes no usarían la inmunoterapia o no esperarían un largo superviviente del todo? Es una pregunta difícil. Claramente hay pacientes que no se benefician de la inmunoterapia. O sea, esto es la realidad. El problema es que no sabemos identificarlos. Yo me plantearía la pregunta en dónde no utilizaría a lo mejor la inmunoterapia de entrada, y me la jugaría toda la inmunoterapia. Es decir, yo sí que creo que el paciente con cáncer de pulmón metastásico, independientemente de sus condicionamientos clínicos, moleculares y demás, a lo largo de su enfermedad sí que debería recibir inmunoterapia en algún punto. Es decir, hay pacientes donde la terapia dirigida es la clave. Luego, a lo mejor, la quimioterapia puede ser una opción y como último recurso, pues podríamos intentar la inmunoterapia, ¿no? Porque la tasa de eficacia pues, va en ese orden para ese tipo de pacientes. Pero no utilizar la inmunoterapia per se. Hay otros pacientes donde claramente la inmunoterapia, incluso sola inmunoterapia, pues es la indicación, ¿no? Independientemente de las aprobaciones de ficha técnica, etcétera. Un paciente que tiene un PDL1 más del 50%, un paciente con buen estado general, con baja carga tumoral, etcétera, pues probablemente la inmunoterapia sola le sobre, ¿no? Encima si es fumador, etcétera, y no tengamos que añadirle algo más. La duda ya estaría en si tengo que añadir la quimio, si tengo que añadir doble bloque inmunológico más quimioterapia, con 2 ciclos cortos de quimioterapia. Esa es la gran duda. ¿Qué paciente va a necesitar lo uno o lo otro? O al revés, es decir, paciente que pongo una monoterapia y me quedo corto y a lo mejor tenía que haber asociado algo más. Porque a mí esa es la pregunta clínica que me sale, ¿no? Y yo creo que a día de hoy no tenemos datos, ¿no? Estarán los datos del PERSE, que es el estudio europeo, los datos del INSIGNA, que es el estudio del ECOACRIN americano, en los pacientes que va a responder este tipo de preguntas, pero a día de hoy no lo sé. Entonces nos ceñimos a las indicaciones por ficha técnica. Ahora bien, si a un paciente yo le decido quimioinmuno, inmunosola, etcétera, o decido no ponerle inmuno y empezar con quimioterapia, pues a lo mejor tiene una enfermedad autoinmune, un lupus, que además está en tratamiento con los reumatólogos, etcétera,
ya tiene un brote recientemente, pues el paciente, lógicamente, por las condiciones, no lo voy a poner. Un paciente trasplantado tampoco voy a poner de entrada, pero de entrada, si el paciente ha progresado ya a quimioterapias, etcétera, ahí el riesgo-beneficio es diferente. Entonces, ahí sí que voy a intentar la inmunoterapia, incluso a riesgo de perder el trasplante, porque es que el riesgo-beneficio es diferente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de inmunoterapia y cuándo es el mejor momento para ponerlo en esos pacientes? Que sería, yo creo, que la gran duda que tenemos hoy. Pero la tendencia, o mi tendencia, es intentar poner inmunoterapia en algún momento de la enfermedad. Muchas gracias, Toni. ¿Lola? Si acaso yo creo que de entrada, en primera línea, no tenemos que usar inmunoterapia en pacientes con mutaciones driver, ¿no? Que de entrada estaría contraindicada y sobre todo incluso tenemos que esperar a tener esas determinaciones, porque si hacemos una inmunoterapia y después resulta que salta una mutación driver, podemos tener problemas de toxicidad al usar las terapias dirigidas. Así que ya las guías nos dicen que cuando tenemos una mutación driver la tratemos, y después a lo largo de las líneas de tratamiento, cuando progrese a esta primera línea, tal vez a la segunda si no tenemos driver, entonces a lo mejor resulta que valoraremos una inmunoterapia que de momento tenemos poca información sobre su eficacia, ¿no? Están abiertos unos cuantos ensayos clínicos de inmunoquimioterapia, poca eficacia en monoterapia, a la progresión en estos pacientes con mutaciones driver, y con quimioterapia, la inmunoquimioterapia, parece que empieza a verse alguna eficacia mayor, sobre todo en mutados EGFR, en traslocados al ECA muy mal, y hay alguna mutación que va un poquito mejor, pero vamos, que está claro que en los pacientes con mutaciones driver la inmunoterapia no la tenemos que contemplar de primera elección. Y yo tal vez para los pacientes con alta expresión, si concluyen factores como alta carga tumoral, no fumador, ser mujer, pues yo ahí creo que tampoco, si pudiéramos, porque claro, no tenemos las aprobaciones que nos gustarían, tendríamos que evitar esa monoterapia en esos casos, porque tenemos información de que hay un mayor riesgo, si concluye todo esto, de que los resultados no sean los que nos gustarían, ¿no? Pero claro, tampoco tenemos toda la información científica bien definida para estar seguros. Pues muchísimas gracias, Lola. Y Toni, creo que nos quedaríamos toda la tarde aquí hablando de dudas y de factores predictivos, pero desgraciadamente no tenemos tiempo suficiente y daré paso al profesor Carlos Camp para cerrar ya esta sesión. Muchas gracias a los dos. Bueno, en el programa pone conclusiones y cierre, no se asusten. Vamos a cerrar. Las conclusiones se han escuchado toda la tarde y no es hora de hacer conclusiones, ¿eh? Y yo no lo mejoraría como lo habéis hecho vosotros. Simplemente muchísimas gracias a todos y hasta mañana por la tarde, ¿eh? Adiós. Gracias.